Les voy a contar de las obsesiones. Estos son los libros que revisé. El manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos mentales. También manual de psicopatología clínica, El hombre de las ratas de Freud y este otro. Para mostrárselo más fácil lo dividí en las 4 causas de Aristóteles. La causa material serían los afectos o los complejos. La causa formal, la manera en que se expresa esa obsesión. Por ejemplo, si es arrancándose el cabello o con miedo a enfermarse o a rascarse la piel o otro montón con rituales. Haz de cuenta que es el metal. Los afectos son el metal. Con el metal se pueden hacer muchas cosas. Igual con la obsesión puede tener muchos resultados diferentes, muchas formas distintas. Y la causa eficiente, miren, en las personas sanas es normal tener obsesiones de vez en cuando ocurre un evento intenso. Por ejemplo, una pelea con un amigo, con una pareja, o también, digamos, un asalto o cosas así, o ver a alguien muerto, la muerte de alguien, etc. Pero son pasajeras, desaparecen en algún momento. Mientras que las obsesiones pueden derivar en algunos de los diferentes trastornos de manera, yo le digo, artificial. Estas son las 4 formas o las 4 cosas que están presentes normalmente en las personas que tienen obsesiones. Los hallé en la página 157 de este libro. Está muy bien, nada más que yo le cambié los nombres a mi propio modo, porque pues así los memorizo más fácil. El primero de estos es el pensamiento mágico, o sea, la creencia de que si uno piensa algo, después va a ocurrir. El segundo es la identificación de uno mismo con sus pensamientos, de manera que uno va a criticarse por tener pensamientos inmorales o pensamientos desagradables. Por ejemplo, digamos que estoy con un amigo y pienso en acuchillarlo, entonces me voy a criticar, oye, ¿por qué pensé eso? Soy una mala persona, y empiezo a decirme cosas, ¿no? Y la otra es necesidad excesiva de certeza, que es lo que hace que uno se la pase dudando de las cosas constantemente. Y otra que yo le digo miopía de las consecuencias menores. O sea, con menor me refiero así como en la música a tonalidades, armonías y acordes mayores y menores. Los mayores son alegres, etcétera, y los menores son cosas así como tristeza, enojo, etcétera. Los cognitivos le dicen positivo y negativo, pero a mí eso se me hace un juicio de valor inapropiado, indebido. O sea, es básicamente decir pensamientos buenos y pensamientos malos, emociones y sentimientos buenos y sentimientos malos. Son chingaderas. En la música es más apropiado, no es sin juicios de valor, solamente pues, armonía, menor o mayor. De las dos disfrutas igual. Entonces, estas son las 4 características que vi en ese libro, me gustaron mucho y me parece que todo se puede derivar de ellas, o al menos una buena parte de todo lo que ocurre con los trastornos obsesivos puede ocurrir con esto. Les voy a explicar por qué. Los libros, ya les dije, son los que chequé, estos libros de acá son los que chequé, pero esto que les voy a contar es mi propia versión de cómo es que ocurre, es mi modelo, mi idea. Lo que pasa es que a mí no me gusta el DSM, no me gusta el CIE 10, el CIE 11. Se me hace que son libros que hicieron así como de, mira, ponte a hacer el DSM, pero ya me quiero ir a comer. Entonces lo escribieron así a la ventona, como se nota que tienen muchos conceptos que no definen, no aclaran. Luego les muestro por qué, pero primero les voy a enseñar el show completo de la idea que yo tengo después de haber leído estos libros y otras cosas, ¿no? He leído mucho más, pero es más o menos así como va, mira. Lo primero, ¿por qué tendría alguien necesidad constante e intensa de buscar certeza en las cosas, de estar seguro de todo, de dudar cada rato? Pues, ¿por qué? Lo más lógico, porque lo criticaron mucho, de manera muy severa o muy constante cuando era niño, cuando era adolescente. Entonces, este es uno de las causas, ¿no? Críticas muy severas en la infancia o en la adolescencia. ¿Por qué en la infancia o la adolescencia? Porque pues son las primeras experiencias y suelen ser muy, muy importantes. Luego, entonces se adquiere el rol recíproco de crítico-criticado. Los roles recíprocos se constan de 2 posiciones o más.
Hasta ahorita no recuerdo alguno que fuera de 3 posiciones, pero es posible que haya uno. No me he puesto a reflexionar en eso, pero entonces es así, miren. Primero, al ser uno criticado de manera constante o de manera muy severa, uno trata de anticiparse a las críticas de los demás para evitarlas. Por ejemplo, digo, ay, si dejo esto sucio, me van a regañar, me van a decir cosas, me van a tratar mal o me van a golpear. No quiero que me golpeen, entonces me anticipo yo a la crítica y adquiero, ¿no?, la autocrítica, así como de, ay, mira, dejé esto flojo o dejé esto sucio, entonces tengo que hacer esto para que no me critique, para que no me golpeen, etcétera. Entonces uno se anticipa primero para resolver el problema y esa es una función útil, pues. Pero luego, ya que se desarrolla como rol recíproco, internalizada ya la autocrítica, uno se la pasa criticándose por todo y eso, ¿qué provoca? Pues provoca vergüenza y tristeza. Además, interacciona el rol recíproco con otras cosas. Estas son, miren, el segundo de estos módulos o de estos causas eficientes de las obsesiones es la identificación del yo con el pensamiento. Con yo me refiero a la idea que tengo de mí mismo, lo que en francés los lacanianos le dirían el moi, yo le digo el sibi, que en latín es sí mismo. Esto viene de la cultura cartesiana o de la cultura cristiana, que es la identificación de yo soy mi pensamiento o yo soy lo que pienso. Puede venir también de las ideas así como de, es que Diosito sabe lo que piensas, es que no debes pensar cosas feas porque entonces eres una mala persona o cosas así. Porque si yo me identifico con mi pensamiento, con mis ideas, entonces voy a criticarme después por tener pensamientos inmorales. Si digamos estoy así nomás con amigos y pienso, y si los apuñalo a todos por la espalda y los meto en bolsas y los aviento, pues voy a decir, ¿por qué pensé eso? Soy una mala persona, me doy asco y empiezo a decirme cosas a mí mismo y eso pues me provoca. ¿Por qué? Pero no es el pensarlo, o sea, yo puedo pensar cualquier cosa y no me pasa nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque las personas que les pasa esto creen que sus pensamientos los definen, pero no, los pensamientos no nos definen, porque, o sea, en la metáfora de Heráclito somos un río, pues, somos un río y digamos que el agua son los pensamientos, las ideas. El agua viene y se va, vienen más aguas diferentes constantemente, pero el río sigue ahí, sigue siendo el mismo río. Entonces, igual nosotros somos el río, no somos el agua que pasa por el río. ¿Y qué pasa si tapas ahí el río porque no quieres que un pensamiento entre así nomás y que tratas de evitarlo? Entonces, si le tapas, pues se desborda el río. Los efectos de identificarse con nuestros pensamientos es que, aparte de que nos criticamos, luego vamos a tratar de evitar pensar cosas inmorales. Al pensar cosas inmorales vamos a sentir culpa, y como nos identificamos con nuestro pensamiento y pensamos que pensar cosas inmorales nos hace inmorales, entonces vamos a evitar pensar esas cosas. Y si se relaciona con el rol recíproco de criticar, ser criticado, entonces se me voy a criticar cada rato, eso me va a provocar vergüenza y tristeza cada rato. Otro es el pensamiento mágico. Ese, decía Freud, que viene de la infancia, de la omnipotencia de los pensamientos en la infancia. A mí me parece una buena idea que venga de ahí, porque los niños no trabajan. Y está algo curioso, porque las estadísticas que miré era de que, aquí está, miren, en el manual de psicopatología clínica, en la página 246, dice que el trastorno suele aparecerse con más frecuencia en clases socioeconómicas medias altas. ¿Por qué en clases medias altas? Porque las clases bajas trabajan, todos trabajan. En las clases medias altas es probable que no trabajen o que trabajen. O sea, así como, pues, ¿para qué les digo, no? Ya saben, si son de México ya saben. Entonces, así va el show. Entonces, ¿por qué? También dice que suele ser un poquito más frecuente en las mujeres. Se refería a un trastorno específico, no tal cual a todos los trastornos obsesivos. Pero así va la cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué en las mujeres y en las clases medias altas? Y es que aquí en la región de donde yo vivo he notado que con frecuencia las creencias de la ley de la atracción y que manifestar cosas con la mente son creencias que se presentan con mucha más frecuencia en las mujeres que en los hombres.
¿Por qué? Pues se me hace porque la cultura tiene así como de que acaban en plan así como de, ay, es que si te lo tengo que pedir ya no lo quiero. Y luego cuando el hombre le reclama es así, ay, yo no te pedí eso. Pues no, que si lo tienes que pedir ya no lo quieres. Y así pues. Entonces pues teniendo un hombre siempre ahí, que su papá, que sus pretendientes, su novio, dándole adivinando a ver qué quiere para dárselo, pues es natural que piensen que solamente compensar algo va a ocurrir. Además, lo de las clases medias altas, ¿por qué? Pues porque no trabajan, entonces los niños tampoco trabajan en la cultura. Antes sí trabajaban. Si quieren más información pueden checar esta serie de libros o este artículo. Los niños antes siempre trabajaban, nada más que trabajaban en diferentes intensidades o diferentes cantidades, de acuerdo a su edad. La cosa es que en la Edad Media, en la Antigüedad y demás, los niños, el concepto de niñez no existía, y para cuando llegaban adultos no había gran preocupación de, ay, ahora soy adulto, tengo que tener la vida adulta, porque siempre toda su vida habían trabajado, ¿no? Por eso me parece que es verosímil que esta creencia de que pienso algo ahora va a ocurrir viene de gente que no trabaja, porque pues viven del trabajo ajeno, o sea, que se cumplen tus deseos porque tu empleado es el que trabaja para conseguirlos, no tú, pues por eso. O que tus papás trabajan para conseguirte tus deseos, no tú, pues por eso es la idea. A mí se me hace que los niños deberían empezar a trabajar desde que entiendan el concepto de dinero, para evitar este tipo de problemas. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues miren, si yo creo que al pensar en un accidente de tráfico va a ocurrir, voy a evitar pensar en un accidente de tráfico. Entonces, ¿qué ocurre? Si esto de evitar pensar en tragedias se mezcla con el rol recíproco, criticarse criticado, entonces cada vez que vea algo, que escuche a alguien hablar, porque el pensamiento en gran parte es reactivo, o sea, es una reacción a las cosas del entorno. Si veo que alguien se tropieza y se cae, pues no voy a poder evitar pensar en eso. Si veo un accidente de tráfico, no voy a poder evitar pensar en eso. Si alguien habla de eso, voy a pensar en eso. Entonces, por eso digo que el pensamiento no define quiénes somos, ni qué hacemos, ni cómo somos, sino que es algo social. Como dice Clifford Geertz, se pueden checar este libro, hay más información ahí. Los pensamientos tienen su origen principalmente en cosas exteriores que hacemos. Y por ejemplo, contar primero se hace con las manos, con cosas afuera, y luego se hace adentro, ya que se domina lo suficiente. Por eso, luego el pensamiento mágico, que lleva a evitar pensar cosas trágicas, accidentes y demás. Y si se mezcla todo esto con los roles recíprocos severos de criticar ser criticado, además de angustiarme por eso, me voy a pasar criticándome, provocándome vergüenza y tristeza. Y entonces, al evitar pensar en cosas desagradables, se va a desarrollar la miopía de la consecuencia. Miopía le digo porque es como ver las cosas lejanas, borrosas, pues yo tengo miopía. Entonces, si uno piensa en un accidente de tráfico, o que un amigo se pelee conmigo o algo, y nada más pensarlo, trato de evitarlo, me pongo a pensar otra cosa, entonces ese problema no voy a saber qué hacer después si sucede, porque en cuanto lo pienso quito el pensamiento de ahí. Y por eso yo le digo a eso, es como pensarlo en staccato. Y esto es tocar en staccato. La diferencia es que la nota completa dura esto, y con staccato dura más o menos así. Es tocarla más así como de uy. Entonces, como piensa uno las tragedias en staccato, o sea, nada más piensa en eso y quita el pensamiento de ahí, entonces uno queda la impresión de que hay un abismo que si llega a suceder te mueres, ya no hay salida, ya se echa a perder la vida completamente, porque no te detienes a pensar, aún si pasa eso, pues ¿qué hago después? Porque en cuanto lo pienso quito el pensamiento de ahí, y por eso da la impresión de que es demasiado intensa y de que no sabría qué hacer después, porque nunca te detienes a pensarlo correctamente, a ver qué sucede después. Por eso
Y sucede que el miedo es, por ejemplo, te van a inyectar, te da miedo porque sabes que te va a doler, sabes qué es lo que va a pasar. Mientras que la ansiedad es cuando no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, al pensar los problemas en estacato, no tienes tiempo de pensar qué pasaría después o así. Entonces, te genera ansiedad. Como no piensas en los problemas detenidamente, no sabes qué va a pasar, pues te genera ansiedad. Te pones más alerta también para no pensar en cosas así. Entonces, mientras más alerta estás para no pensar las cosas que no quieres pensar porque te criticas a ti mismo y demás, entonces más vas a andar pensando en esas cosas. Como un ejemplo que mencionaba en el manual de psicopatología clínica, que decía, una mujer entra a una iglesia, ve una figura de un santo y piensa fornicación, porque pues es, o sea, nada más verlo, pues está alerta así como, ay, mira el santo, no debes pensar en fornicación. Entonces, al instante, pues, piensa en eso. Entonces, al estar más ansioso y alerta, pues más se critica a sí mismo, más se juzga por pensamientos inmorales y más se critica por pensar en tragedias, y esto provoca más tristeza y vergüenza y luego lleva más miopía de la consecuencia y lleva más ansiedad, y así de manera constante, cíclica. Haz de cuenta que si ustedes saben algo de programación, es como un bucle for. Haz de cuenta es esto, pero en la mente. Ese es el modelo que yo tengo de cómo funciona todo el show. Está muy interesante, por eso me gustó mucho el manual de los cognitivos, porque era como sacaron estos cuatro. Me parece que dieron el punto con esos. El detalle es que pues los cognitivos, igual que todas las corrientes, tienen su detalle así de, ay, la manera en que yo investigo es la correcta y la manera en que los demás investigan está mal. Entonces, entonces, en lo que no se fijan es que en lo que sí se fijó Freud es por qué se obsesiona a alguien con unas cosas y con otras no. El Freud no se dio cuenta de estas cuatro, que sí estaban en su caso del hombre de las ratos, pero no se fijó en ellas. En lo que se fijó es en la causa original, que sería los complejos, o sea, los afectos. Y él decía, pues cada vez que se encuentra con una figura de autoridad, le recuerda, así como a su padre, que le estorbaba en juntarse con la persona a la que quería. Pero tal cual, eso sí puede ser el motivo de un conflicto, pero el motivo, la causa eficiente de las obsesiones son estos cuatro módulos o dos creencias: el pensamiento mágico, la identificación con los pensamientos y el rol recíproco, del que surge la necesidad de la certeza, y como consecuencia de estos tres, o de la interacción de algunos de ellos, la miopía de las consecuencias por evitar pensar en las desgracias. La cosa por la que les digo que no me gusta el DSM y el CIE es porque dicen, es que las obsesiones con frecuencia son irracionales. Eso me hace, cada vez que alguien dice irracional de algo, es porque no lo está investigando correctamente. Como decías en un de sitio, no existe lo irracional, la naturaleza misma es racional, porque no puede producir algo que sea racional mientras ella no lo es. Igual, como decía Wittgenstein, es imposible pensar algo ilógico, porque para pensar en algo ilógico deberíamos pensar ilógicamente. Sería como señalar un punto en un plano cartesiano que desobedezca las leyes del tiempo. Miren, aquí tengo las neutralizaciones. Son, a mí me parece, exactamente lo mismo que las represiones. Hay sentido y referencia, ¿no? Son cosas diferentes. Eso viene de la semántica de Frege. Pueden checar este libro. La represión es reprimir los pensamientos, ¿no? La neutralización es, pues, evitar pensar cosas y tratar de tranquilizarse pensando en otras cosas, ¿no? A mí se me hace que son diferentes conceptos para entender exactamente la misma cosa. Y miren, la gráfica es así, ¿no? Al principio surge la ansiedad, entonces usa neutralización y disminuye levemente. Y parece que funciona, pero poco a poco se necesitan cada vez más neutralizaciones, porque es como las drogas, o sea, mientras menos tratas de pensar en algo, más lo vas pensando. Y en cambio, si te atreves a pensarlo, sube al principio la ansiedad, pero luego va bajando poco a poco hasta que ya se quita. Otra cosa curiosa sobre los conceptos estos que les digo del DSM, miren, tradicionalmente era considerada como una reacción de ansiedad ante la percepción de una parte del cuerpo propio
Y la subsiguiente reacción de rechazo es aparte, por ejemplo, usar cirugía plástica, cirugía estética. Y luego miren, en el DSM-5 del trastorno dismórfico corporal dice: preocupación por uno o más defectos e imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia para otras personas. O sea, ahí está ya muy curioso, ¿no? Cómo definen un trastorno mental a partir de la percepción de las personas. O sea, es como, ay, trastornos mentales con falacia populum. Los modelos que tienen de psicopatología están muy pedorros.